Muchas gracias por venir, Pablo. ¿Cómo es Bayamo? Bayamo es una ciudad tradicional, pequeña pero muy importante. Era muy próspera en el siglo XVIII y XIX, pero bueno, después con las guerras de independencia, inclusive se quemó para que no cayera en manos de los españoles. Y bueno, empezó otra ciudad, que no fue la tradicional ciudad rica, ganadera. Y entonces, bueno, fue un pueblo, pero con mucha importancia histórica toda la vida. Vos sos de allí, ¿no? Vos naciste en esa zona. Nací allí en Bayamo. Es la cuna del son montuno. Esa zona, donde es Bayamo, es la zona del Cauto, es una llanura que se supone que allí nació el son cubano. ¿Por qué se dice el son montuno? ¿Qué diferencia hay con el son montuno al son? El son montuno es una variante del son, se debe referir al monte, al son montuno, a lo más puro de la tierra. Cuando gané, cuando perdí, cuando de niño perdí, cuánto de grande logré, qué es lo que me ha hecho feliz, qué cosa me ha de doler. ¿Quién era Teresita Vera? María Teresa Vera era de La Habana, más bien de Pinar del Río, de los tres tercios de la isla. Pero bueno, fue una trovadora que trascendió muchísimo, extraordinaria. Creo que en todas las trovadoras que han surgido después de María Teresa hay un poco de ella. Ha sido de una influencia extraordinaria, de una voz privilegiada. ¿Vos la escuchabas a ella cuando chico? ¿Cómo no? De niño las escuchaba ella, el dúo Los Compadres. Esas fueron mis influencias, Barbarito Díez, cantando danzones. El danzón, qué lindo, ¿no? Esas eran las cosas que escuchaba yo de pequeño. Bueno, porque lo escuchaban mis padres, ¿no? ¿Tus padres era una casa muy musical? ¿Se escuchaba mucha música? Era una casa muy musical, aunque no había músicos profesionales. Pero mi padre siempre fue un hombre muy musical, sobre todo para hacer las segundas voces. Tenía una intuición extraordinaria, no se sabía ninguna letra, pero tarareaba todo. No es fácil la segunda voz, ¿no? No, muy difícil, y las hacía todas, y yo lo oía desde pequeño. Cuando ya ingresé en los primeros coros a los 6, 7 años, ya yo era el único que hacía la segunda voz en un coro de 20 niños. Y te quedó eso de la segunda voz, porque y has hecho segundas voces de voz. Muchísimas. De tus mismas canciones, ¿no? Muchísimas, sí. ¿Qué puedo hacer? Quiero saber que me atormente en mi interior. Si es el dolor que empieza a ser miedo a perder lo que se amó. ¿Cómo se podría definir el feeling que fue tan interesante en Cuba y que de alguna manera... El feeling es un movimiento que surge en los años 40, capitaneado por César Portillo de la Luz. César es el compositor de Contigo en la Distancia, Delirio, de esas canciones antológicas. Maravillosas. Sí, entonces César, José Antonio Méndez, que es el compositor de La Gloria Eres Tú, y otras canciones antológicas de esa época también. Marta Valdés posteriormente, pero bueno, se puede decir que los que regían ese movimiento eran José Antonio Méndez y César Portillo de la Luz. Y nació siendo un movimiento con mucha influencia de la canción crooner de Estados Unidos, al estilo Frank Sinatra, Nat King Cole, pero se fue independizando y asumiendo un estilo propio con el tiempo. Y bueno, se le llamó feeling, por la referencia norteamericana del sentimiento, pero en realidad llegó a ser una expresión muy, muy, muy cubana. Y era la bolerística cubana moderna de los años 60, 50, 70 inclusive. Claro. Y a vos fue muy influyente ese movimiento para vos en tu formación. Sí, fue determinante. Para mí fue determinante. Fue lo que me inició a mí. Mis primeras canciones están basadas mucho en el feeling. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo
alguna vez te he dejado de adorar. ¿Cuándo empezás a cantar profesionalmente? ¿Empezás a animarte a cantar? Profesionalmente a los 16 años, pero ya desde los 6 años mi madre me llevaba a todos los programas aficionados, habidos y por haber. ¿Con tu voluntad o...? Yo fui en contra de mi voluntad. Contra tu voluntad, claro. En mi primer disco que hice le hice una dedicatoria muy contradictoria que dice a mi madre que me obligaba a cantar. Claro, claro, con todo lo que eso implica, ¿no? Hay algo de agradecimiento y algo de queja también en esa cuestión, ¿no? Y eras así que cantaba en la escuela, en los actos. En todas partes, sí, sí, sí. Y vos viste, digamos, de pequeño la transición, ¿no? De la Cuba anterior a la revolución. Sí, como no, tenía 15 años. ¿Y cómo fue esa transición? ¿Cuáles fueron las...? Fue un momento extraordinario y glorioso. Creo que todo el pueblo se incorporó a aquello. Independientemente de que no participó, pero cuando al triunfo de la revolución a todo el mundo, se puede decir que un 98% de la población se sumó a aquello y que fue muy lindo. En lo cotidiano, lo que tenía que ver con tu vida, ¿en qué lo sentiste, digamos? ¿Qué cosas cambiaron en tu vida? Hombre, surgió un movimiento cultural muy fuerte, al que yo me introducía con mi edad, con 15, 16 años, un movimiento cultural pictórico, cinematográfico, danzario, musical, abierto a todas las expresiones, nueva, acogía todo, entonces era una verdadera locura. La Casa de las Américas. Era una fiesta. Yo no te pido que me firmes 10 papeles grises para amar, solo te pido que tú quieras las palomas que suelo mirar. De lo pasado no lo voy a negar, el futuro algún día llegará. En el presente, ¿qué me importa la gente? Si es que siempre van a hablar. Y en la calidad de vida, ¿qué se sentía en esos años, primeros 60, digamos? Bueno, fue una etapa bastante dura de reconstrucción, porque el régimen anterior había dejado bastante depauperado el país, aunque era un país desde el punto de vista económico bastante desarrollado, hablando de América Latina. Pero muy dependiente. Pero en esa época, debido a la guerra y debido a la corrupción, ya que ya imperaba y que era un caos aquello de corrupción, pues el país había decaído mucho en esos últimos años. Y reiniciar una reconstrucción fue trabajoso. Las arcas, por ejemplo, estaban vacías. Claro, se llevaron todo. Se lo llevaron todo. Se lo llevaron todo. Y fue muy difícil. Fue muy difícil. Y fue una etapa heroica, ¿no? En algún sentido. Sí, se puede decir que fue una etapa heroica. Pero fue muy linda porque era muy ideal, muy constructiva y muy esperanzadora. Muy libre. Claro, era el territorio libre de América, ¿no? Muy libre. Así lo veíamos de acá. Por lo menos así se veía, ¿no? ¿Y llegaste a conocerlo al Che? No, al Che no, personalmente no. ¿Con Fidel sí has tenido un trato? En algunas ocasiones sí. ¿En algunas ocasiones o seguido así vos una persona? No, seguido no. No se puede decir que seamos amigos, pero él siempre ha sido amable en ese sentido. Y en 2 ocasiones que estuve enfermo me fui a visitar. En otra me fue a agradecer algo que yo hice en un espectáculo. Creo que ofrecí mis servicios desde el punto de vista técnico y eso. Y me lo agradeció personalmente. Esas son las 3 ocasiones en que lo vi. Hace 10 años que no. 10 años que no lo ves. Dicen que no es vida esto que yo vivo, que lo que yo siento no parece amor, que tengo el defecto de ser muy altivo, porque indiferente cruzo ante el dolor. ¿Cómo se podría definir a la Nueva Trova, ¿no? ¿Cómo surge, cómo empieza este movimiento tan interesante? Bueno, la Nueva Trova, como el feeling, es un movimiento que se introduce dentro de la música
cubana espontáneamente, sin un programa, sin una forma característica bien definida, ¿no? Claro. O sea, nosotros irrumpimos en la música y irrumpimos con un afán de decir cosas nuevas, de mostrar una nueva poesía, mostrar una nueva canción, y sin embargo, así mismo se estaba ya cobrando fuerza un movimiento que tenía su característica propia, y tenía su estilo y tenía su forma. Así fue como se quedó la trova, así es como se quedan, ¿no? Los géneros, que sin plantearse un programa, sin plantearse muchísimas cosas, resulta que ya después son esquemas a seguir, ¿no? Y la nueva trova fue así. Yo creo que la nueva trova llegó y se quedó como una expresión valedera dentro de la cultura cubana, ¿no? Cuando sí se quedó, ¿se estancó o quedó? No, que se quedó dentro de la música cubana con un valor. Se instaló, digamos, sí, como un valor, ¿no? ¿Cuáles eran las influencias así más notables que vos sentís que...? Las influencias más notables en la poesía, yo creo que los primeros que empezamos en la nueva trova, las primeras influencias, porque lo hablamos entre nosotros, fue la poesía latinoamericana y en especial César Vallejo, el peruano. Claro. Sentíamos que teníamos mucha influencia de él, nos influenció mucho. Pero después José Martí, que fue un extraordinario poeta modernista. Nicolás Guillén, ¿no? Nicolás Guillén, por supuesto, Neruda. Claro. Todos esos grandes poetas latinoamericanos y de los fueron nuestra cantantes influencia. Y la música, bueno, la tradición musical enorme de Cuba, la tradición que da para mucho. Esto que encontré ya no era desconocido, se hizo la canción que se había perdido. No la dejaré, ni la mayor riqueza arrancará una concesión a este clamor repartido. Además, esa combinación tan interesante entre amor y revolución, ¿no? Que en la temática de la nueva trova se aprecia, digamos. Sí. Hay una combinación interesante. Eso siempre fue una constante en la música cubana. Siempre fue una constante. Teníamos compositores como Sindo Garay, que para nosotros representa lo máximo como compositor de canciones cubanas, y nació en el siglo XIX. E hizo algunas canciones trascendentales para la mujer y para la patria. Hay una que dice, la Bayamesa, por cierto, lleva en su alma la Bayamesa tristes recuerdos. Cuando contempla sus verdes llanos, lágrimas vierte por sus pasiones. Ella es sensible, le brinda al hombre virtudes todas y el corazón, pero si siente de la patria el grito, todo lo deja, todo lo quema. Ese es su lema, su religión. Y eso fue hecho en 1900. Claro, hablando de la guerra... Del amor y de la mujer y... La guerra de independencia, ¿no es cierto? Y de la guerra. Vayamos, un lugar, sí, señor. un lugar fundamental. A propósito de la quema de Bayamo. Claro.